Sí. ¿Cómo estás, Eli? Lo más bien, Roberto, muy bien. Muchas gracias por la entrevista. Sí, aprovechando que estamos acá, la verdad que quería, y como estuviste en la asamblea, ¿qué te pareció la asamblea nacional que fue el pasado? Sí, nosotros asistimos con Pedro Ojeda, que es mi esposo y que es el presidente en este momento de la CBX local, y también con otro participante que es Jorge Busto, que en este momento está en el MAGIS en respecto a la CBX. Y la suscrita fuimos los tres como representantes de nuestras dos comunidades que tenemos acá. Nuestro asesor, que no es jesuita, como todos saben, es diocesano, no pudo asistir en ese momento por motivos laborales y por lo tanto participamos activamente de estos 3 días de asamblea. Bueno, una asamblea siempre es para reconocerse como comunidad, para formar cuerpo en realidad, para dar cuenta de 2 años de gestión, de una directiva, y también para mirar al futuro en lo que estamos. Y recordamos que tú has sido parte del CEN nacional. Sí. En algún momento entre el 2012 y el 2014 nos tocó tener la vicepresidencia del CEN, ahí con un excelente presidente como es Miguel Collao, una persona muy comprometida, y también con varios con la Isabel Morales y la Carolina Campo, que todavía nos juntamos cada vez que podemos. Sí, es una muy buena forma de ir viendo esta forma de vivir la espiritualidad, en donde uno se va vinculando y haciendo cuerpo con otros, que están en otras posiciones, por edad, por profesión, por vinculación, por lo que sea, y que de alguna forma miramos la vida cristiana de una forma más crítica y tratamos de involucrarnos a niveles personales. Eso a veces no es muy rimbombante, digamos, entonces es cierto, pero es lo que nos llama Cristo, yo creo. O sea, no nos llama, según mi forma de verlo, no nos llama a las grandes tareas que sí están compuestas por una comunidad, pero en forma personal tenemos que cada uno escuchar el llamado de Cristo, y para eso la oración y la vida comunitaria es algo que nos va instando siempre a llegar a buen puerto. Específicamente en tu pregunta, yo creo que la asamblea fue rica en el poder compartir desde el norte, me parece Antofagasta, sí, es la comunidad más al norte, sí, y Punta Arenas, pasando por Serena y Santiago, Valparaíso, por supuesto, Concepción. Tuvimos la Baja de Linares, que en este momento no están activos. Los de Osorno y Puerto Montt son una gran potencia siempre respecto a CBX, así que fue muy agradable volver a encontrar gente de hace mucho rato. Yo diría que lo han dado. Nosotros en estos 2 años habíamos tenido, yo diría, un poco de baja respecto a la participación como a nivel nacional. Tuvimos poca presencia del CEN en esta región. Entonces estábamos en esa coyuntura, digamos. Ahora, respecto al retomar, no tenemos nunca que olvidar que específicamente en ese CEN, desde 2014, se vio una mirada hasta el 2020, en donde se veía que como CBX nos teníamos que incorporar mucho en la diversidad de lo que somos iglesia, y por lo tanto en ese tiempo teníamos un acento bien especial en lo que es la diversidad sexual, específicamente en ir siendo mucho más, yo diría, democrático y mucho más acogedores con las personas que tienen diferentes condiciones sexuales, y en donde la iglesia siempre hemos estado al debe, porque no hay que olvidar que según el catolicismo, las personas que tienen una orientación homosexual o lesbiana, la iglesia los acepta, pero no permite que se manifiesten, ni que tengan una vida sexual activa, y por lo tanto es como decirte, yo
no sé, yo te acepto porque eres cojo, pero por favor delante mío no coges. Entonces esa parte es algo que evidentemente estábamos al debe y por lo tanto tenemos que cambiar nuestra mirada, nuestra aceptación, nuestra forma de convivir con todos. Eso era algo que venía desde allá y por lo tanto hay diferentes ámbitos, el de la iglesia, pero también el comunitario, lo que es la urgencia también, en la parte apostólica. Pero la sociedad cambia más rápido que la iglesia y que nosotros. De todas maneras, o sea, eso es sin lugar a dudas y por lo tanto, cuando decimos iglesia, y ahí caíamos un poco en la conversación que teníamos previo, cuando decimos iglesia a veces, la mayor cantidad de las veces, estamos normalmente refiriéndonos como laicos a la jerarquía. Y allí es donde algunos distinguimos eso de que en realidad la iglesia no es la jerarquía, por supuesto. La jerarquía nos dice que somos todos, pero al final estamos todos también metidos en un sistema que es clerical. O sea, no olvidemos de que las diócesis del mundo han estado siempre sometidas y mandadas como en realidad como fue los feudos, y que ellos rinden directamente al rey, que sería el Papa. Y por lo tanto había una forma, y hay todavía una forma de comportarse de cada obispo respecto a su territorio que no tiene por qué ser igual al del lado, pero que hay ciertas cosas que se van copiando. Eso es algo que yo creo que la Iglesia y específicamente los laicos debemos tener una forma mucho más contundente, y lo hemos aprendido en esta crisis horrible en la que estamos metidos desde que se empezaron a reconocer desde el 2011 a través de los tres mosqueteros, como le llamas tú, a las personas que nos permitieron llegar a un reconocimiento a nivel eclesial, pero también a nivel civil de toda la comunidad respecto a cómo debe actuarse en forma cristiana y en forma responsable ante el abuso de poder. Y tanto Cruz como Hamilton y Murillo nos han dado una cátedra de lo que significa la responsabilidad de ser un buen cristiano, un buen ciudadano, y llevar esto al involucramiento total, que no muchos, yo diría que bastante pocas personas estamos dispuestos a exhibirnos de esa forma para poder realmente tener un bien común, que es el reconocimiento de lo que significa la pedofilia, la pederastia, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, que es donde sabemos que existe la mayor lacra, digamos, de este tema en particular. Porque ya las cifras nos hablan de que hay un 89% de los casos de denuncias reales de abuso de menores en que son cometidos por gente muy cercana al círculo familiar y al círculo más cercano a la víctima. Y por lo tanto nos ha permitido, por ejemplo, en esta diócesis, poder involucrarnos como sebequianos y empezar desde el 2011 a actuar en el Consejo de la Prevención, en lo que nosotros realmente creemos que debería ser prevención, que es romper el silencio del abuso. Eso es una participación activa. También no tenemos que olvidarnos de los desornos también, que son, junto con Hamilton, Cruz y Murillo, los que hicieron también posible este cambio desde el punto de vista del laico y de las iglesias, en el fondo. Sí, y hasta el Papa. Y hasta el Papa, claro. De la forma que ellos se refieren, yo creo que es una forma muy responsable y adulta de ser cristianos en esta iglesia. En la Iglesia Católica, porque ellos los he escuchado en estos últimos días, en donde dicen que no es con mucha responsabilidad, que esto no es un triunfo de nadie, porque finalmente es un delito atroz en contra de la humanidad, y por lo tanto no es un triunfo, ellos no lo toman como un triunfo, sino como una oportunidad de poder construir en una forma mucho más horizontal lo que significa la iglesia. Sí, eso lo dijo Juan Carlos Claret, que es uno de los voceros, digamos. Sí. Pero también él mismo plantea el hecho de que no le gusta que salgan así como por la puerta ancha algunos, y cuando en realidad lo que está en cuestionamiento son delitos, no es una cosa.
Es que tenemos que tener súper claro eso. Por ejemplo, lo veíamos la semana pasada en un taller que nos solicitaron del Colegio María Mazzarello de Natales, en donde nos tocó a 2 personas los talleres básicos, digamos, que se están exigiendo en esta diócesis para participar en cualquier forma más comprometida con la Iglesia. O sea, desde los catequistas hasta la gente que trabaja en la Iglesia, en liturgia, en lo que sea. Debemos tener un taller básico de lo que significa la prevención a abusos sexuales, y eso nos están pidiendo ya también en Natales. Y allí veíamos esto de que en realidad con cuánta responsabilidad tenemos que actuar ante algo de este tenor, digamos. Y en cifras reales, digamos, nosotros ya podemos contar con alrededor de 800 personas, un poquito más, de personas que se han capacitado, y por lo tanto ahora vamos a poder hacer exigible esa premisa de que hablemos sobre el abuso de los niños, de la prevención de ello, y sobre todo que tengamos armas como para poder, entre los adultos, crear ambientes sanos para poder proteger a nuestra niña. Esto que estamos hablando y del trabajo es justamente un rol que está cumpliendo hoy día miembros de la CEDECI, o sea, la CEDECI de alguna manera está colaborando activamente aquí en Punta Arenas. Sí, y en eso que son pocos. ¿Cuántos son los CEDECianos? Nosotros somos no más de 24, claro. 22, 24, tenemos una comunidad activa, la otra un poquito en receso, pero sí, nos damos el tiempo, los que podemos, para poder participar en forma responsable. Y también en eso agradecemos al obispo, porque este obispo ha sido de la idea de llamarnos a participar, por ejemplo, en este tema, que es cierto, no somos para nada expertos en el tema, y al principio nos costó un poco poder decir que sí, pero la verdad es que bajo la premisa de que podíamos ser críticos, y es fácil, digamos, decir no soy experto y no tengo tiempo para meterme en esto, hay muchas cosas que hacer, claro. Entonces, pero la verdad es que hay que dedicarle tiempo, porque nos hemos ido convenciendo con el tiempo de que no solo es un tema que aqueja a toda la comunidad, por supuesto, y que si es que hay que hacerlo desde dentro de la iglesia sí, pero porque somos cristianos, más que algo en el mundo, o sea, nos guía Cristo, y Cristo siempre estuvo donde las papas queman. Exacto. Pero sabes que nos fuimos y volvamos un poco al tema de la asamblea. De la asamblea, el primer punto. Sí. Pero ya vimos el resto. Sí, ya vimos el resto, así que... Pero claro, yo soy difusa, así que tú ya lo sabes, así que claro, me muevo por la rama y voy sacando. No, pero es un tema importante el que hemos tratado, y el rol que está cumpliendo la CEDECI aquí a nivel local, que también es bueno destacarlo. Sí, entonces, bueno, es algo que nos ha tocado. En la asamblea, bueno, se eligió una nueva directiva con mucha esperanza. Fue un momento de discernimiento comunitario muy rico, que siempre que uno participa en esta asamblea dirigida por un jesuita, Fernando Verdugo, de San Ignacio del Bosque, que fue bastante enriquecedor, porque nos va poniendo en la palestra estas herramientas que tiene la ignacianidad, que muchas veces las miramos, las leemos, pero no las practicamos. Y el discernimiento comunitario nos dejó muy contentos en forma de comunidad, de CEDECI local, digamos, pero también en forma personal. Y allí salió una directiva que me parece a mí que tiene mucho de juventud, mucho de entusiasmo. ¿Una generación de recambio, dirías? Una generación de recambio bastante prometedora, pero no tenemos que olvidar de que la CBX, como cualquier otra institucionalidad, la constituimos todos, y por lo tanto, para que esa directiva pueda hacer un buen trabajo, hay que estar disponibles, digamos, y hacer el trabajo en el terreno, en cada uno de los territorios. Entonces vimos algunas, ya nos enviaron los frutos del escrito, nuestras 6 hojitas, que van a ser un material rico para poder empezar a trabajarlo en las comunidades. ¿Y cuáles son las prioridades desde tu punto de vista? Claro, las prioridades, bueno, están en la iglesia, como decíamos, y ahí había algunas frases que estuve destacando: la reconstrucción y renovación de la iglesia. Se habla ya de reconstrucción.
Y allí entonces hay que ir viendo instancias eclesiales en donde colaborar, efectivamente, la necesidad de irnos nutriendo y ir destacando lo que de nuestra espiritualidad son los puntos fuertes, como por ejemplo los ejercicios espirituales. Entonces, en eso hay alguien de la comunidad como Jorge Busto que está ya pensando en cómo poder adherir a la región o traer a la región los ejercicios populares dados por Miguel Collao. Y también nosotros estamos involucrados desde hace varios años ya con los jesuitas, con la compañía, a dar ejercicios espirituales en forma anual a 7 u 8 jóvenes, entre 6 y 8 jóvenes, que pueden ser acompañados normalmente por Cristóbal Font, que viene y aprovecha de hacer toda una acción pastoral también, en conjunto con nuestro vicario general, con Fray Subiagre, y hacer ejercicio al joven. En realidad ahí para nosotros es muy gratificante porque hay gente que no está vinculada con la espiritualidad, pero que en el fondo va haciendo suya esta parte de ser contemplativo la acción, de ir haciendo de la vocación, cualquiera sea la vocación que uno tome en forma personal y en forma profesional o de oficio, para que realmente cumplir con lo que Cristo quisiera de formar comunidad y estar atentos a los desafíos que tenemos con el prójimo. Entonces por ahí está lo de la iglesia y lo que tenemos que trabajar, digamos, y por donde nosotros creemos que tienen que apostar nuestra. También hay algo en la urgencia. Mucho antes. Claro, de estas mismas cosas. En la urgencia apostólica, por ejemplo, que era otro de los puntos importantes, es decir, cómo la identidad de la CDX, cómo se va reconociendo esta urgencia apostólica en cada uno de los territorios. Y eso también va muy ligado con lo anterior y yo creo que es algo que vamos a tener que desarrollar en estos 2 años, pero durante los meses que vienen tenemos que trabajarlo mucho más fuerte. Y lo otro es lo comunitario, mayor participación, mayor horizontalidad respecto a lo que se vaya a nuestra forma de vida, y allí también estaba, digamos, lo que hablábamos antes, de que vienen los mandatos del 2012 hasta ahora, de ver en la diversidad sexual. Ahora está mucho más en boga la parte de género, también ir apoyando las diferentes instancias en que... A veces los planes que se tienen a largo plazo quedan cortísimos cuando la sociedad está tomando otros puntos, y ahí donde nos quedamos pillos. Sí. Claro, puede ser, sí, eso. Y cuando hablamos de diversidad, claro, en el 2012 nos abocábamos a lo sexual y ahora está en la parte de género. Bien, entonces hay que ir acomodándose a los tiempos y viendo en qué... Quizás es bueno adelantarse a los tiempos también. No te olvides que San Ignacio fue un adelantado a su tiempo. Sí, es verdad. Pero yo siento, o sea, y esto es bastante en forma personal, que muchas veces, bueno, en la iglesia, para qué decir, hemos sido lentísimos en poder ponernos al unísono de lo que está pasando en la actualidad. Ahora tenemos que retomar cosas de la tecnología y retomar y tomar cosas de la tecnología que nos ayuden a estar mucho más actualizados, y el hecho de que la juventud esté tomando cargos de importancia dentro de la CBX nos da también porque la juventud nos ayuda a ir mirando mucho más en perspectiva. Ya lo que somos abuelos estamos tratando de atajar un poquito más. Abuelitos, claro. Pero no por eso somos menos activos, pero siempre sí. Es que la sociedad la construimos entre todos. Entre todos. Entonces hay que ayudar a los jóvenes a que realmente puedan llevar a cabo ese horizonte, digamos, de que quizás otros no hemos sido capaces de mirar con tanta largura en el tiempo, pero para que la juventud pueda anticiparse a los tiempos, estamos disponibles los viejos también. Bien, estamos en el tiempo ya. Bien, a propósito de tiempo, claro. Pasa muy rápido, sí. Sí. Te agradezco, Eli, tu disponibilidad y como siempre